es el cambios conductuales biopsicosociales. El tema en realidad es psicosocial, pero no podemos dejar de separar y conversar del tema biológico en la adolescencia, ¿no? Entonces, yo quisiera más que todo que me presten atención en lo que es todas las secuencias que se dan en la adolescencia, porque en realidad hasta viene de la misma palabra, ¿no? De adolecer, ¿no? Pero no es una crisis como les pongo como sumilla, sino que es una ventana crítica de extraordinaria plasticidad, que asimismo podría ser una etapa de muchas ventajas de desarrollo y una oportunidad de reorganizar el desarrollo neurológico y biopsicosocial de los adolescentes, ¿no? Entonces, eh, siempre les pongo un caso que de repente en el examen también les voy a plantear y netamente no hay mucho que pensarlo, ¿no? Son cosas casi espontáneas que se dan, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos un adolescente de 15 años que viene por la preocupación de sus padres por el cambio drástico de las personas, aquí nosotros tendríamos que ver qué es lo que está pasando, ¿no? Tanto en la parte social, en la parte fisiológica, ¿no? Porque a veces no solo es este psicosocial, ¿no? Y la parte académica, ¿no? Si qué tal está yendo en el colegio, son medidores o puntos en los cuales ustedes pueden ir viendo si pasa algo con los adolescentes, ¿no? Si hay también un insomnio crónico. De verdad que justo conversaba con los compañeros que el sueño determina un buen rendimiento, un buen estado de ánimo de la persona y más aún en el adolescente que está en etapa de formación, ¿no? Si hay uso excesivo de, de aparatos digitales o si hay riesgo de algunas lesiones que como dijo su compañero anteriormente, seguro en las clases han mencionado cuando hay violencias en adolescentes, ¿no? Y de por sí, al enfrentar nuevas etapas, el adolescente tiene tendencia a aislarse socialmente en forma severa en algunos casos, cuando no encaja o quedar introvertidamente, pues, o retraerse, ¿no? Ante la sociedad. Y bueno, hay distintos tipos de modelo de lo que es el adolescente, ¿no? En realidad, lo de que es el resultado de la conducta es de múltiples factores, ¿no? Tanto hay un modelo de construcción de identidad en la cual el adolescente se desarrolla de distintas etapas que se van construyendo poco a poco con la formación de recuerdos, acciones y metas que se va trazando. Así lo dice Erickson. Casey más es biológico, en el cual dice que el resultado del proceso biopsicosocial se da más que todo como resultado del neurodesarrollo y la plasticidad. Y Steinberg dice que hay ese resultado de riesgo-recompensa, ¿no? Acciones buenas, recompensa. Acciones negativas y recompensas. Acciones que no se sabe si son buenas, pero al final recibe recompensa y eso se vuelve un ciclo. Y al final es un riesgo, ya sea bueno o malo, que recibe una recompensa y que se va creando hábitos, ¿no? Y eso te va llevando a una rutina. Brofenberger te da un contexto ecológico que va determinando como resultado del ecosistema que tiene el adolescente. Y Browning es un poco más sentimental, que te va indicando hacia los vínculos de apego, ¿no? Ahora, Marcia te dice que es el resultado de los estados de identidad, pero en realidad yo creo que todos estos factores se va a determinar cómo se va a dar la conducta y que se tiene que tratar en forma integrada, tanto cerebro, tanto identidad y todo el contexto de vínculos de apego y lo que son los sistemas duales y el contexto ecológico, ¿no? Que van a resultar en cómo el adolescente va a afrontar esta etapa, ¿no? Y este es un modelo integrador
con esos seis estados, ¿no? O seis criterios que tienen cada uno de ellos, ¿no? Ahora, acá he tratado de graficar lo que es el motor neurobiológico, cómo se da, ¿no? Por ejemplo, como la adolescencia, si bien tiene una etapa que solo dura hasta los 18 años, pero va más allá, incluso antes que empieza la adolescencia, cuando da incluso hay algunos que tienen la etapa prepuberal y la pubertad precoz incluso, entonces por eso y hasta allí unos ponen 10, otros ponen 8 años, ¿no? ¿Y en qué tal, y cómo saber, no? Porque muchos pasan la adolescencia como una etapa puberal, puberto le dicen algunos, pero la etapa precoz sin llegar a diagnosticarle, puede enmascararse. Entonces, en estos niños que pasan a ser adolescentes, hay un desarrollo progresivo, tanto neurobiológico y emocional, y que ustedes van viendo que va creciendo en forma exponencial hasta los 15 años. Entonces, esa es la etapa. Si uno quiere actuar ahí, tiene que determinar aquellos factores en los cuales pueden convertirse en un riesgo negativo y en cuales pueden convertirse en un riesgo positivo para poder saber qué hacer. Acá en esta etapa es justo donde empieza ya la ventana de vulnerabilidad y riesgo de 15 a 20 años, donde va a termina la adolescencia y ya va a ser un adulto. Entonces, la implicancia anatómica y biopsicosocial va mucho más de la adolescencia, ¿no? Si bien estamos tratando de la adolescencia, pero va más allá de la adultez, ¿no? Y hay muchas veces ya no hay marcha atrás, ¿no? Porque ya el sistema límbico ha creado efectos acción y recompensa, ¿no? Y es bien difícil, ya el lóbulo frontal ha desarrollado neuronas en las cuales tiene velocidad de impulsos. ¿No han visto algunos adolescentes que tienen la palabra en la boca y razonan mucho más allá para poder contradecir algo que no les dice su padre y que no quieren hacerlo? Eso es lo que nosotros tenemos que ver, porque a veces las cosas malas también se reúnen en el cerebro, en el círculo, en el... Ustedes saben que tenemos nosotros, para lo que es la memoria, actúa lo que es la poda sináptica, ¿no? Entonces, ahí se va a dar la optimización y eficiencia de las redes neuronales, ¿no? Y aparte la mielinización, ¿no? Que va a ir en aumento en esta etapa en forma exponencial en la adolescencia, ¿no? Y eso va a dar la velocidad de los impulsos, ¿no? Entonces, esto del motor neurobiológico, el adolescente ya sabe qué debe hacer, ¿no? Conforme va avanzando la edad, ¿no? Y el desafío anatómico es hacerlo en contextos de alta intensidad emocional. Y Erickson y Marcia hablan sobre la arquitectura de la identidad, ¿no? Esto más que todo para que puedan entender un poco. Ustedes saben que sin fisiopatología no podemos entender mucho cómo se dan a veces algunas cosas lógicas, ¿no? Por ejemplo, a veces si ellos grafican en la parte vertical cómo está el compromiso, que va de baja a alta, ¿no? Y la exploración, que puede llevar a la crisis, va de baja a alta. Entonces, si nosotros cruzamos lo del compromiso con la exploración, porque son dos cosas que se dan inherentemente, pueden implicar en la identidad, una identidad prestada, o sea, un compromiso que se está dando en el adolescente, pero sin exploración. Y eso generalmente se hereda por los padres. Y eso puede provocar una rebeldía tardía, ¿no? Ahora, también te puede dar una identidad difusa, sin exploración, sin compromiso. Entonces, ese es el peor escenario que se puede dar. Ahí te da un adolescente apático, alto riesgo de aislamiento. Otra, si cruzamos línea vertical con horizontal, puede darse compromiso tras la exploración. ¿Ya? El compromiso se va dando, teniendo, conforme va teniendo experiencia, una identidad madura y coherente. Y la moratoria es exploración activa, mira, busca cosas, quiere experimentar nuevas sensaciones, etapas, y generalmente
eso puede llevar a una crisis continua. Entonces hay alta ansiedad, pero siempre con normativa, ¿no? Entonces la identidad ya no se descubre, se construye activamente integrando la identidad presencial, social y digital, ¿no? Miren qué importante también sería que ustedes conozcan cómo se da el apego a la regulación emocional. En realidad, el apego inseguro incrementa la vulnerabilidad ante la crisis adolescente, pero no determina su destino. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos construir un objetivo terapéutico primario si logramos identificar algún apego inadecuado o a un apego seguro. Y para tener un apego seguro, siempre hay que estar establecido desde la infancia temprana, ¿no? Que Bowley lo dice, que ya el apego se da desde, incluso antes del nacimiento, ¿no? Y que se puede que regular emocionalmente manejando la intensidad límbica de ellos, ¿no? Y ahí juega un papel importante en primer lugar el padre, ¿no? O la madre, y los hermanos incluso también. Y siempre hay que tener toda la familia con una mentalización y empatía, ¿no? Para poder comprender cómo es que lo que piensan los adolescentes, para poder tener autoestima y relaciones sanas, ¿no? Vinculando siempre con pares y parejas románticas. Bueno, algunos le dicen también dentro de que empieza el enamoramiento, ¿no? Y esto entra dentro de un sistema, ¿no? Porque hay varios sistemas en los cuales uno va englobando a otros, ¿no? Todo el grupo más pequeño es el microsistema, donde está la familia, la escuela, los grupos de pares, ya sea amigos, enamoradas, familias, porque ya desde adolescentes ya empiezan a tener parejas, ¿no? Luego subimos un escalón y encontramos lo que es el macrosistema, en el cual interviene la cultura, las normas sociales a las cuales ha sido sujeto, la política que también ha sido envuelta en la persona, ¿no? Y si subimos un poco más allá, que envuelve el macrosistema, encontramos lo que es el macro, perdón, el macrosistema, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Y si subimos un poco más es el cronosistema, que te va a dar la dimensión temporal, ¿no? A veces la pandemia, las redes sociales que están de moda en alguna actividad, a veces deportes extremos, puede determinar, ¿no? Entonces, este es un sistema ecológico que va partiendo de micro, meso, macro y cronosistema, ¿no? Y que ustedes pueden ver cómo se va desarrollando cada sistema en los adolescentes. Y en realidad, si bien se está tratando de adolescentes, pero en general sirve para las personas, ¿no? Pero siendo más crítico en la etapa de adolescentes, ¿no? Y no podemos dejar de ver que la ecología digital nos está dando ciertos riesgos y a veces oportunidades, ¿no? Va a depender cómo lo uses, ¿no? ¿Qué oportunidades primero? La exploración y consolidación de la identidad, al ver cómo algunas personas pueden orientarnos a desarrollar esta identidad, ¿no? Hay personas muy influyentes que tienen y ayudan mucho, no solo en esto, sino en muchos temas en las redes sociales, ¿no? Y que te dan ese apoyo, ese aprendizaje, esa participación, incluso hacen en vivos en los cuales le cuentan algunos casos, uno va escuchando, va viendo cómo se dan otros casos en otras personas que son quizás similares a nuestro, ¿no? Y foros incluso en los cuales intervienen expertos en zona digital, ¿no? Por eso es importante qué cosa consumimos nosotros en YouTube, qué cosa consumimos en TikTok, en todas esas, en Instagram, ¿no? Para poder mejorar nuestro desarrollo, ¿no? Y qué más aún en la etapa de adolescentes, ¿no? Entonces yo creo que hay que dar un seguimiento, un ratito, debemos dar seguimiento a lo que está consumiendo nuestros hijos, ¿no? Y no dejarnos amedrentar de que es algo íntimo de ellos, algo personal, ¿no? Porque si no, nos pueden dar
dañar su autoestima, porque hay comparaciones sociales en las cuales personas salen con mucho dinero, en lujos, en yates, y eso se puede sentir a menos, ¿no? Nosotros, porque no tenemos, ¿no? Otros van comiendo cosas carísimas y de repente el adolescente no está sujeto a eso, no tiene las posibilidades, ¿no? Y pues definitivamente las redes sociales pueden servir hasta para hacer propagar el bullying, ¿no? Así como que lo hacen en Corea, ¿no? Que tienen casi el 12, 13, hasta el 20% de algunas regiones de suicidio, y eso es algo terrible, ¿no? Y el grooming, pues, ¿no? Y también ahí siempre hay que tener en cuenta tanto lo que es la ansiedad, el FOMO, que ustedes ya lo manejan más allá que yo, ¿no? Mejor que yo. Y los trastornos del uso, tanto por el uso de celulares o de las redes sociales, o todo lo que implica el consumo digital, ¿no? Y siempre hay que tener en cuenta, las redes sociales no son buenas ni malas, ¿no? Sino va a depender cómo lo estamos usando y si da o no vulnerabilidad al adolescente, y cómo fue, qué factores de riesgo tuvo previamente, ¿no? Y cuál es el contexto familiar también que tiene, ¿no? Y el desarrollo moral de las conductas de riesgo. Esto es como, ¿cómo les puedo decir para que sea más fácil? Que siempre se está buscando una autonomía a través de los procesos que se pueden interconectar en todos los niveles, ¿no? Tanto preconvencional, en la cual podemos educar a nuestros hijos dando adolescentes o educando a los pacientes tanto con castigo y premio en forma de múltiples situaciones que se puedan dar. A nivel convencional, dando aprobación social, a veces este, publican acciones que están haciendo ellos y reciben pues aprobación con los likes y con me gustas y todo eso, ¿no? Seguidores, ¿no? Y el nivel post-convencional, que son principios éticos propios del adolescente. Entonces, el nivel convencional puede llegar para lograr una aprobación social, consumo de sustancias para poder inhibirse, desinhibirse. También puede tener, por ejemplo, una conducción temeraria, pueden hacer acciones de riesgo que puedan poner en riesgo a la persona, ¿no? Ir a lugares que no son seguros, etc., para poder tener una aprobación social, ¿no? Incluso desde personas que les gusta comer sano, se juntan con otros adolescentes que comen hamburguesas, cosas que no son nocivas, ¿no? Papas fritas, frituras, embutidos, y generalmente que no son buenas para los adolescentes, porque ustedes saben que el consumo en esta etapa casi es muy marcado en la eliminación de ellos, por eso los adolescentes tienen casi hasta 40 a 80 en unas poblaciones, muestras de toxicidad a través de la piel, ¿no? De granitos, acné y etc., ¿no? Entonces al final todo esto te puede llevar a conductas de riesgo, ¿no? Y bueno, siempre hay que hacer una diferenciación a lo que decía del caso clínico, ¿no? Mi hijo está teniendo algunos comportamientos inadecuados, ¿no? Pero está bien, ¿hasta cuál es el punto del corte, ¿no? ¿Cuántas personas pueden tener algo patológico? ¿Cuánto no? Se dice que del 10 al 20% todos los adolescentes pueden tener un trastorno psicopatológico, y es bien alto, siendo los trastornos emocionales y de conducta los más frecuentes, ¿no? Ahora, siempre hay que tener en cuenta las banderas rojas clínicas, ¿no? Que es el aislamiento social severo y persistente, la hedonia, la falta de expresión, ¿no? Que se llama, ¿no? La depresión clínica, la ansiedad paralizante, también lo que es el fracaso académico abrupto, no hay buen desenvolvimiento académico, trastornos de conducta graves, ¿no? Y cambios normativos que algunos le dicen que es por la mudanza, ¿no? Generalmente es necesidad extrema de privacidad, la habilidad emocional y contradicciones, cuestionario de la autoridad familiar, a veces no aceptan que el padre es la autoridad en el hogar, y a veces puede llevar a un fuerte egocentrismo, pero que generalmente a veces es transitorio, ¿no? ¿Y qué otras bandejas rojas podemos encontrar ya cuando hay riesgo de suicidio, ¿no? Y lesiones autolesiones que puedan encontrar? Entonces, estas señales
nos pueden dar cambios drásticos de conducta, como digo, regalar pertenencias queridas de la familia, ¿no? Ideación suicidia, tanto verbal, de forma escrita o a través de comunicación de alguna u otra forma en redes sociales, de mensajes subliminales, oscuros, y que puede llevar a una depresión, una desesperanza profunda, ¿no? Entonces siempre hay que estar detectando, ser perspicaz en el examen, qué es lo que está manifestando la persona, ¿no? El adolescente cuando se dirige a otras personas, ¿no? Las acciones, sus conductas, sus movimientos, tanto de manos, de pies, de hombros, los gestos que hace, es importante determinar. Y para eso también hay herramientas, ¿no? Quiz, exámenes, entrevistas, cuestionarios, en los cuales se puede evaluar si hay ideación o realidad directamente. Por ejemplo, acá les pongo el SSR, que es una evaluación que se hace a los adolescentes para ver si tienen un riesgo de suicidio, ¿no? Ahora, también el tercer paso es analizar exhaustivamente todos los factores protectores que están frente a los factores que no lo son, que son los precipitantes, ¿no? Y al último, siempre intervenir haciendo una derivación urgente al establecimiento para que fuera tratado e incluso conversar con la familia para darle la contención. Entonces siempre la identificación temprana o intervención directa son cruciales para salvar la vida en esta etapa, ¿no? Sobre todo cuando son riesgos suicidas. Y por ejemplo, la herramienta que les mencionaba es el HEADS, que yo creo que es la que engloba un poco más. Es un modelo que permite evaluar en forma estructurada, gradual, eh, cómo se da dando la confianza y para abordar todos los temas que puedan implicar en la salud y el bienestar adolescente. HEADS viene de home, que es su entorno familiar, cómo se va dando, ¿no? Eh, la E dice la educación, education, y la formación, el rendimiento escolar, todas las dinámicas que puedan tener. Y la D está de drogas, la S de sexualidad, todas las identidad, orientación y prácticas que realiza el adolescente, ¿no? Suicidio, detectar si hay depresión que puede llevar a trastornos de salud mental y que conlleva a un suicidio si no se trata. Y ese que es seguridad, violencia y abuso, ¿no? Que es el núcleo más íntimo, ¿no? Eso, más que todo, y siempre hay que estar evaluando de forma integral al paciente. Este modelo nos permite hacer esa evaluación siempre en forma estructurada y gradual, ¿no? Y hay otras intervenciones que sí tenemos que tener y reconocer, por ejemplo, el nivel, cómo está el nivel comunitario, cómo está el nivel familiar, cómo está el nivel individual. Para eso hay test, como les dije, tanto para cada uno de esos niveles y identificar también los factores que puedan tener los adolescentes y promoverlos para así hacer que el adolescente sea resiliente, ¿no? Ahondar más en el apego seguro, la comunicación familiar, que desarrolle actividad física para liberar todas esas cascadas de hormonas, tener también higiene del sueño, que duerma adecuadamente y que siempre todas las acciones que tenga y realice tengan un sentido de propósito para poder fortalecer la resiliencia, que si le pasa algo malo, produzca al final algo bueno en el adolescente, ¿no? Por ejemplo, creo que cuando hubo el COVID, ha habido más tendencia de depresión en los adolescentes. Muchos se volvieron haraganes y no querían estudiar, no querían relacionarse y hacer cosas, porque la normativa era que no se puedan salir del hogar. Y eso, casi 2 años han estado en eso, y las personas que han causado la adolescencia en esa etapa, muchos de ellos no han realizado sus 15 años, y las niñas han sido más violentas, más agresivas. En esa etapa creo que ha jugado mucho en contra una pandemia, ¿no? Solo por mencionar un tema, ¿no? Porque así hay varios casos, varios puntos o situaciones que se han dado, ¿no? Y se podrían conversar. Pero estos factores son fundamentales siempre para provocar este,
situaciones negativas, ¿no? Y bueno, siempre hay que tener en cuenta un modelo integrador, ¿no? Y para luego, después que tengamos ese modelo, podemos hacer un plan de acción, ¿no? Como les dije, el HEADS podemos aplicarlo y ver cómo está un panel de síntomas, ¿no? Simplemente ver 4 cosas, ¿no? En el adolescente para poder ver y seguir identificando más cantidades de adolescentes que tienen riesgo de que caigan algo negativo, ¿no? Y que tengan esos casos psicopatológicos, ¿no? Adolescente aislado, mal rendimiento, con lesiones y uso excesivo de redes, ¿no? Esto te puede bloquear crisis de identidad, falla temporal de la corteza prefrontal, miren, incluso intento desadaptativo de buscar pertenencia, ¿no? Siempre apego a pares, ¿no? Y muchos de ellos tienen tendencia, se apegan a uno de estas situaciones este, para poder salir adelante, o también se da sin querer, ¿no? El adolescente quiere rendir mejor, pero no lo logra, quiere, quiere tener un mayor desarrollo social, pero se produce más el aislamiento, a veces, pero en esto, cuando se dan estas dos situaciones, puede provocar lesiones, autolesiones y uso excesivo de redes, ¿no? Entonces, de todo lo conversado, yo sí, la adolescencia, más que una etapa crítica, yo le vería una ventana de oportunidad, ¿no? Que si nosotros aplicamos e identificamos los factores de riesgo, podemos hacer que esta etapa sea beneficiosa y un reto hacia los padres y a la familia para poder sacar adelante a los adolescentes. El adolescente no solo a veces puede crear problemas a los padres, a los maestros, sino también a los hermanos, a los vecinos, personas que ni siquiera son algo tuyo, ¿no? Y se tornan violentos, agresivos, delincuentes. Por eso es importante trabajar por casa, ¿no? Para poder cambiar esta sociedad que cada vez va yéndose eh, más a la violencia, inseguridad, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta la parte biológica, más todo el contexto que pasa en el adolescente, ¿no? Entonces esto nos va a dar el resultado de que la interacción en la neuroplasticidad, la psicología y la ecología social van a influir en la conducta, ¿no? Siempre tener muy en cuenta la identidad, porque es la construcción del eje central psicosocial, ¿no? Nuestro desarrollo eh, de los adolescentes puede jugar un rol clínico y nosotros intervenimos en ello, ¿no? Y siempre, si nosotros hacemos un adecuado examen físico, una adecuada entrevista, podemos llegar a identificarlo, ¿no? Y siempre, más vale prevenir que lamentar, y la mayoría de trastornos debutan siempre antes de los 25 años, pero siempre en la etapa adolescente es la etapa más crítica, ¿no? Y la detección e intervención siempre en esas etapas va a curar síndromes, patologías, síntomas, que si no se modifican llega a una rutina, y ustedes saben que esto es, entre más tiempo esté acostumbrado a una rutina, va a ser más difícil, ¿no? Y la práctica siempre clínica de excelencia debe integrar a estos 3 factores, ¿no? La emergencia, el desarrollo y el contexto social, ¿no? Para transformar una crisis una crisis que se puede dar en una reorganización vital exitosa. Eso es lo que quería darles. En las preguntas del examen, no tengan problemas porque van a ser casos clínicos en los cuales la que va a ser bien fácil identificar. No duden, la respuesta que creen que eso va a ser. No hay mucha complejidad en este tema. Más que todo, la descripción de los temas ha sido para que ustedes puedan entender algunos puntos en los cuales se dan en los adolescentes. No sé si tienen alguna pregunta. Doctor, doctor, Sí.
Una pregunta es si por favor podría pasar la clase. Perdóname. Sí, es que si por favor podría pasar la clase. Sí, 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 les paso terminando. Ok. ¿Alguna otra pregunta o aporte? Todo claro, doctor. Muchas gracias. Ya, creo que tienen hambre todos. Ya, listo. Un ratito voy a tomar captura de los que están y ya para que vayan a almorzar. Un ratito.